cuando los rescatistas vinieron a buscar a Ada Blackjack. Ella estaba sola, a excepción de un gato llamado Victoria o Vic para abreviar. Ambos fueron los únicos supervivientes de una quijotesca expedición de 5 personas a una isla ártica, con la esperanza de reclamar la tierra para Canadá. En cambio, la tierra se cobró la vida de 4 de los exploradores. Ada de Luttup nació en 1898, 60 años antes de que Alaska se convirtiera en el estado número 49, y creció en el asentamiento Inuit de Spruce Creek, Alaska. Cuando tenía 8 años, su padre murió y Ada fue enviada a una escuela metodista en Nome, donde le enseñaron suficiente inglés para leer la Biblia y también limpiar casas y cocinar. A los 16 años se casó con Jack Blackjack, pero después de 6 años y 3 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno, su matrimonio se divorció. Cuando Jack abandonó a Ada, ella y su hijo de 5 años, Benek, caminaron 40 millas desde la península de Skagway hasta la casa de su madre en Nome. Benek estaba enfermo y necesitaba atención médica a tiempo completo, por lo que Ada lo llevó a un orfanato mientras trataba de ganar suficiente dinero para mantener a su hijo cosiendo para los buscadores que eran el alma de la violenta y accidentada ciudad de Alaska. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la isla Wrangel, un punto en el océano Ártico al norte de Siberia, que se cree que es el último lugar de la Tierra donde el mamut lanudo había sobrevivido. Se planeó una expedición y sus organizadores buscaban a una nativa de Alaska para que sirviera como cocinera y costustera. En 1913, el explorador irlandés Vilhjálmur Stefánsson había lanzado una expedición desafortunada a la isla. Su barco fue aplastado por el hielo y la tripulación tuvo que cruzar la isla antes de ser rescatada. La mitad de ellos perecieron. Uno de los supervivientes fue el estadounidense Fred Maurer, y en 1921 Stephenson organizó una segunda expedición para ver si la isla podía ser reclamada por el Imperio Británico, como una pista de aterrizaje estratégicamente importante y un terreno rentable para la caza de morsas y trampas de pieles. A Maurer se unieron otros 2 estadounidenses, Milton Gare y Errow, y el canadiense Alan Crawford. Ada Blackjack fue contratada para cocinar y coser equipos de supervivencia por $50 al mes. Navegaron a Wanderer a bordo del Victoria, un gatito gris al que llamaron Vic. Una vez en la isla, los 4 hombres levantaron la Unión Jack y reclamaron oficialmente la tierra para el rey Jorge. Ninguno del grupo, incluida Ada, que apenas alcanzaba los 5 pies de altura, poseía muchas habilidades en la naturaleza. Construyeron una casa con madera flotante y bloques de nieve, y los hombres pasaron sus días caminando y recolectando datos científicos. Después de unas semanas, el comportamiento de Ada se volvió errático. Se negó a trabajar, convencida de que algunos de sus compañeros querían matarla. Ocasionalmente se escapó y tuvo que ser recuperada, o trató de seguir a los hombres en su expedición, ambos síntomas de una condición conocida como histeria ártica. Pasaron los meses y el barco de rescate prometido, con suministros frescos y más colonos, nunca apareció. En casa, Stephenson tenía problemas para recaudar fondos para enviar un barco. El barco que logró enviar, el oso de peluche, tuvo que regresar antes de llegar a la isla debido al mal tiempo, por lo que se perdió la ventana anual antes de que la isla se congelara demasiado para llegar. A principios de 1923, la situación en el campo era terrible. Kane, que ya sufría de escorbuto, y Crawford intentaron cruzar el hielo en un trineo para buscar ayuda, pero tuvieron que regresar. En enero, dejando a King Knight al cuidado de Ada, Crawford, Gare y Maurer lo intentaron de nuevo. Sería la última vez que los 3 hombres fueran vistos con vida. Sola y atendiendo a un hombre enfermo, Ada aprendió a disparar y colocar trampas. Incluso experimentó con la construcción de un barco con pieles de animales, como había visto hacer a los buscadores de Spruce Creek. Y el 23 de junio, a pesar del cuidado de Ada, King Knight murió. En los meses siguientes, Ada dejó una nota diaria en la vieja máquina de escribir Corona de Garg, registrando sus actividades en caso de que muriera antes de que regresara el trío. Me voy al otro lado de la boca del Albar a hacer un hundimiento de patos, decía uno. Doy gracias a Dios por vivir, decía otro. Decidida a sobrevivir, Ada aprendió a matar focas, usando sus pieles como zapatos.
y construyó un estante para armar sobre su cama en caso de que los osos polares se aventuraran demasiado cerca del campamento. El 19 de agosto, casi 2 años después de que el Victoria aterrizara por primera vez, llegó la ayuda. Stephenson finalmente había reunido los fondos para una expedición de ayuda. La tripulación del Donaldson llegó a tierra esperando encontrar a los 5 exploradores. En cambio, solo encontraron a Ada, quien sollozó y les pidió que le llevaran de regreso a Alaska, donde se reunió con su hijo. De vuelta en Nome, mientras las familias de Maurer, Crawford y Gerd clamaban por una investigación sobre el destino de los hombres, Ada se convirtió en una especie de celebridad, aclamada por la prensa como una heroína a la par de Robinson Crusoe.